patología dependiendo dónde se produzca. Si es a nivel cerebral, habitualmente puede producir un ACV isquémico, una estenosis carotidia, una enfermedad arterial periférica, si es en miembros inferiores. Pero vamos a hablar ahora lo que es solamente el compromiso del miocardio, que en este caso se llama aterosclerosis coronaria. Entonces, el origen de las placas ateroscleróticas básicamente va a redundar sobre el colesterol LDL. El LDL es un tipo de molécula de colesterol que tiene avidez por instalarse y acumularse dentro del subendotelio. Como ustedes se fijan acá, a ver, voy a poner aquí el puntero. Si ustedes se fijan, bueno, esto es la luz del vaso, esto de acá es el endotelio y este es la capa íntima media o el subendotelio. Entonces, este exceso de colesterol malo, que es el colesterol LDL, que está aquí todo como una especie de rombo de color oro, que van acumulándose por debajo del endotelio y por lo tanto esto atrae moléculas, sobre todo inicialmente macrófagos, que tratan de fagocitar, pero sin embargo la cantidad de LDL es tan abundante que incluso estos macrófagos van a ser insuficientes, van a llegar a acumularse una gran cantidad de LDL o grasa dentro de su interior o en su citoplasma, que va a producir las llamadas células espumosas. Posteriormente, recuerden que el macrófago es una célula presentadora de antígeno y por lo tanto esto atrae células inflamatorias como son los linfocitos, formación de colágena, de fibroblastos, etc. Y detritus finalmente, porque se produce una fagocitosis y apoptosis también de los macrófagos por debajo del endotelio y se va acumulando esto formando una placa aterosclerótica, ¿no? Entonces, esto a expensas de una reducción del vaso sanguíneo. Ustedes observan aquí en la parte inferior, en un corte transversal de la arteria coronaria, se evidencia cómo hay una estenosis progresiva de los vasos sanguíneos. Mientras esta obstrucción sea parcial y no haya una ruptura de placa, va a seguir como un síndrome coronario crónico, ¿okay? Pero cuando llega un momento que este acúmulo de detritus, células inflamatorias, etc., rompe el endotelio que vemos acá, se va a exponer el factor de von Willebrand, se expone la colágena tipo 4 sobre todo, y eso hace de que se inicie toda la cascada de coagulación, toda la formación del tapón hemostático primario, y va a formar coágulos y trombos a nivel del vaso sanguíneo, de las arterias coronarias, y eso genera un síndrome coronario agudo, porque los síntomas van a ser en forma aguda y abrupta. Existen factores de riesgo para esto, existen factores de riesgo no modificables como son la edad, el sexo y factores genéticos. Bueno, hasta ahora todavía no tenemos la posibilidad de modificar la genética. Si bien es cierto, hay una rama de la genética que es la epigenética, tratando de modificar y evitar algunas enfermedades, pero todavía no está demostrado su beneficio, no está todavía en un desarrollo suficiente como para evitar un síndrome coronario, al menos con la epigenética. Entonces, existen otros factores, como factores sí modificables, como es la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaco, la obesidad, el estrés, que sí nosotros podemos modificarlos. Entonces, es importante tener en cuenta cada uno de estos factores para hacer una probabilidad de que el paciente pueda tener un síndrome coronario crónico o agudo. Con respecto a la epidemiología, en realidad estas patologías han ido en aumento en forma general, sobre todo los infartos miocardios STM elevados. Miren la prevalencia en mujeres, si bien es cierto,
es menor entre los 45 y 54 años, pero después de los 55 la prevalencia es similar tanto en varones como en mujeres. Esto sobre todo porque hay una protección de alguna manera de los estrógenos en las mujeres que protegen de alguna manera la formación de placas ateroscleróticas. Entonces lo que vamos a hablar es inicialmente de síndrome coronario crónico, anteriormente llamado angina estable, actualmente en las guías lo van a encontrar como síndrome coronario crónico, y básicamente estos se va a producir por una obstrucción parcial de las arterias coronarias y sin presencia de ruptura de la placa aterosclerótica. Entonces, como eso produce una obstrucción parcial, lo que va a producir síntomas, se va a producir los síntomas en ejercicio o durante el estrés físico o emocional. Entonces, es importante para el diagnóstico la anamnesis, ¿no? En qué momento el paciente presenta el dolor o la angina en el pecho. Bueno, esto es para mostrarles el grado de severidad que puede haber en las arterias coronarias, y cuanto más obstruido está la arteria coronaria, obviamente el paciente presentará mayor sintomatología. Entonces, probablemente pues un paciente que tiene una arteria coronaria como lo que vemos en la parte final a la derecha de ustedes, tendrá pues una angina a mínimos esfuerzos, o caminar media cuadra o corto tramo y presenta angina, ¿no? Mientras que el paciente que tiene una obstrucción, por ejemplo, en esta arteria coronaria, probablemente corra, haga ejercicios extenuantes y después recién presente la sintomatología. Nuevamente acá para hacerles ver o mostrarles que la sintomatología principal es la angina o dolor torácico tipo opresivo, ¿no es cierto? Sin embargo, no siempre la sintomatología va a ser el dolor torácico, la opresión precordial. En algunos pacientes se puede presentar como disnea. Entonces, eso se llama equivalente anginoso. ¿En qué pacientes vemos sobre todo eso? En pacientes adultos mayores, en pacientes mujeres, en diabéticos, pacientes con enfermedad renal. A veces pueden no presentarse como angina, sino como disnea. Y en diabéticos a veces incluso pueden estar asintomáticos, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Paciente completamente asintomático ya sin infarto. Hay algunos pacientes que no se dieron cuenta que hicieron infarto, sobre todo los pacientes diabéticos. Entonces, nuevamente, para recalcarle que la sintomatología principal de un síndrome coronario crónico es el dolor torácico. El dolor torácico que hay que, digamos, estratificar de acuerdo a una clasificación, que es la clasificación canadiense, como vemos acá. Entonces lo dividimos en 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. Si el paciente presenta la opresión o dolor torácico a grandes esfuerzos y la actividad física normal no le genera ninguna sintomatología, entonces diremos de ese clase 1. Clase 2 son aquellos pacientes que presentan en forma práctica, como hablamos a los pacientes, es si el paciente camina más de 2 cuadras, 3, 4 cuadras, y recién a la tercera, cuarta cuadra presenta angina, diremos clase 2, ¿no? En forma práctica, porque aquí, de acuerdo a la definición, es muy subjetivo, ¿no? Ligera limitación de la actividad habitual, pero ligera es muy subjetivo. Entonces, una forma más práctica es preguntarle cuántas cuadras camina, cuántas manzanas camina, y o si no, también cuántos pisos puede subir sin dolor. Más de 2 pisos o más de 2 cuadras, clase 2. Si es menos de 2 cuadras o menos de 2 pisos, digamos, presenta angina, diremos que es clase 3. Y clase 4 son aquellos pacientes que presentan incluso en reposo o a mínimos esfuerzos. ¿A qué se refiere mínimos esfuerzos? Al peinarse, al atarse los zapatos, por ejemplo, cosas cotidianas que hace el paciente y presenta dolor, a eso se llama mínimos esfuerzos.
Igualmente, como la sintomatología no siempre es el dolor, sino también puede ser la disnea. Para la disnea tenemos una clasificación, la clasificación de la NIHA, que es la misma clasificación que se hace en insuficiencia cardíaca, que vamos a verlo después. Igualmente, ¿no? Más de 2 cuadros, menos de 2 cuadros, en mínimo es la misma clasificación, pero en este caso la sintomatología es la disnea. Muy bien, entonces, el síndrome coronario crónico puede presentarse en diversos escenarios. Obviamente, lo más frecuente es que se presente durante el esfuerzo físico, ¿no es cierto? Como ya habíamos mencionado, que es casi el 90% de los pacientes se presentan de esa manera. En algunos casos puede el paciente no presentar ninguna sintomatología y por algún motivo el paciente se hace un ecocardiograma y vemos que la fracción de eyección está reducida. Entonces, eso también es otra forma de presentación y en ese tipo de pacientes habitualmente hacemos un cateterismo cardíaco para evaluar las arterias coronarias u otros exámenes para poder determinar si ese paciente tiene sintomatología, como una prueba de esfuerzo, un ecoestrés, para poder identificar. O algunos pacientes se presentan después de una revascularización, antes del año, después del año. Entonces son formas de presentación, obviamente son menos frecuentes, como por ejemplo por un vasoespasmo o lesión microvascular, o en pacientes que a veces pasan asintomáticos, sobre todo en pacientes diabéticos, como ya les mencionaba. Entonces, ¿cómo diagnosticamos nosotros un síndrome coronario crónico? Básicamente por la anamnesis o la historia clínica. Entonces, estos pacientes generalmente vienen a la consulta y vienen a consultar o preguntar qué es lo que tengo yo, porque cuando camino 2, 3 cuadras presento un dolor en el pecho, un dolor torácico opresivo que a veces se puede irradiar a la mandíbula, al cuello, al brazo izquierdo, o a veces a la región abdominal, al epigastrio. Entonces, en ese tipo de pacientes, lo primero que tenemos que averiguar cuáles son sus factores de riesgo. Bueno, como ya les había mencionado, hay factores de riesgo para un síndrome coronario. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene colesterol alto, si fuma, hay obesidad, hay estrés, etc. Entonces, de acuerdo a eso, una evaluación pre-test, diremos si este paciente tiene probabilidad de tener un síndrome coronario o no. Entonces, una vez sospechado el diagnóstico, haremos algunos exámenes para evaluar si realmente este paciente tiene un síndrome coronario. Entonces, aquellos pacientes que no tienen muchos factores de riesgo, de repente es un paciente de, digamos, 60 años, 55 años, no es diabético, no es hipertenso, pero tiene la sintomatología. Entonces, en ese tipo de pacientes podemos solicitar un angioten coronario. Entonces, cuanto menos factores de riesgo tenga, solicitaremos un angioten coronario. Obviamente el ecocardiograma, el electrocardiograma, pero para evaluar las arterias coronarias, angioten coronario. Pero si el paciente tiene alta probabilidad de tener un síndrome coronario, como digamos es diabético, es hipertenso, es obeso y fuma, mira, tiene todas las de tener una placa arteriosclerótica, entonces mejor le hacemos un cateterismo cardíaco, o sea, le haremos una angiografía coronaria. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos cómo se maneja este tipo de pacientes, dependiendo de los factores de riesgo. Entonces, y hay la probabilidad, como ya les mencionaba, de acuerdo cuando sospechamos un paciente que podría tener un síndrome coronario. Como ya les había mencionado, el tipo de dolor. Si el dolor es un tipo opresivo que se presenta al hacer esfuerzo físico durante un estrés emocional, y cuando el paciente se pone en reposo, se sienta o descansa, le pasa el dolor, probablemente sí sea un dolor de origen coronario. Esto con respecto al tipo de dolor. Otro, la edad. Obviamente, cuanto mayor edad tenga el paciente, mayor es la probabilidad de que sí tenga arteriosclerosis coronaria, y por lo tanto
por encima de los 50, 60 años, como ya les había mencionado, hay mayor probabilidad. ¿Es más frecuente en varones? Sí, es más frecuente en varones. Entonces, si es varón, también tendrá una mayor probabilidad, ¿no? Entonces, esto es más o menos la probabilidad que nosotros vemos. Mira, ejemplo, un paciente de 75 años con un dolor torácico típico, varón, mire, tiene la probabilidad de que sí sea coronario, 52%. ¿Correcto? Mientras si viene un paciente a la consulta, por ejemplo, joven, 30 años, no tiene ningún factor de riesgo, pero viene por dolor, y a veces hay pacientes ansiosos, doctor, puede ser del corazón, ¿no? ¿En qué momento presentas el dolor? En todo momento. Estoy echado o estoy caminando, igualito presenta el dolor. Es un dolor, como que es el dolor, como si estuviese picando. Entonces no es un dolor característico. En este tipo de pacientes la probabilidad de que sea un síndrome coronario es bajo, ¿no? Obviamente le pediremos algunos exámenes para descartar, básicamente para descartar porque generalmente no es, pero en medicina no hay nada absoluto, de manera que podría sí tratarse de un paciente que sea coronario. Entonces para eso son los exámenes auxiliares. Entonces, ¿cuál es la característica típica del dolor? Un dolor torácico opresivo en el pecho, cerca al esternón habitualmente. A veces se puede irradiar el epigastrio, a la mandíbula inferior, a los dientes, o a la región escapular, a veces, muy raro que sea la muñeca, los dedos, pero puede haber, más aún si tiene factores de riesgo, ¿no? Entonces ahí sí tendremos que estar más atentos si el paciente tiene factores de riesgo. La característica del dolor, opresivo o tipo pesadez, mencionan algunos, acompañado de una sensación de estrangulamiento o una quemazón, a veces algunos refieren como una quemazón aquí detrás del esternón. Y habitualmente esto dura menos de 10 minutos porque ese paciente, al presentar ese tipo de dolor, se pone de pie, descansa o deja de caminar y con el reposo pasa el dolor. ¿Okay? Ese es un dolor torácico que sí nos orienta que puede ser coronario. O hay algunos pacientes que ya saben su diagnóstico, llevan en la mano su Isorbide o nitroglicerina, se ponen debajo de la lengua y con eso también les pasa. Entonces esto es un dolor característico de un síndrome coronario. Entonces luego trataremos de evaluar cuáles son las causas, ¿no? Entonces si el paciente, por ejemplo, llega a la consulta y no sabemos nada del paciente, no sabe si es diabético, hipertenso, etc., entonces habrá que pedirle todos estos exámenes para descartar si tiene algún factor de riesgo. ¿Okay? Le pediremos pues, sonograma, su glucosa en ayunas, su perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, el LDL, etc., para ver si hay un factor de riesgo adicional. El electrocardiograma, muchas veces el electrocardiograma en reposo va a ser completamente normal, así es que el hecho de que su electrocardiograma esté normal no quiere decir que vamos a descartar el síndrome coronario. Es más, generalmente es normal, porque el electrocardiograma cuando le toma está el paciente pues en reposo, está echadito, ¿no? ¿Qué otros exámenes solicitamos? Un ecocardiograma. ¿Qué es lo que esperamos encontrar un paciente con síndrome coronario? Sobre todo, el ecocardiograma de estrés nos da información. ¿En qué consiste el ecocardiograma de estrés? Es administrar un medicamento que se llama dobutamina, en el cual el corazón empieza a hacer taquicardia y en ese momento sí se puede evaluar algunas áreas del corazón o regiones del corazón que hacen hipocinesia o asinesia, ¿okay? Por la isquemia que se produce, ¿no? A veces el ecocardiograma también en reposo puede ser completamente normal. Entonces existe un examen que es la prueba de esfuerzo, que cada vez está siendo menos indicada porque hay otros exámenes, digamos, con mayor sensibilidad y especificidad, como es la ecotamina, la resonancia, el test de perfusión miocárdica, que también se usa, pero si es que no hay esos exámenes, habrá que hacer la prueba de esfuerzo igualmente.
¿En qué consiste la prueba de esfuerzo? No es otra cosa que tomar electrocardiogramas en forma seriada al paciente o en forma constante en el monitor también, mientras el paciente está haciendo ejercicio. No es otra cosa que hacerle correr al paciente en una trotadora mientras nosotros vamos evaluando su electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, como ya hemos visto, la fisiopatología, la isquemia se produce durante el esfuerzo físico y por lo tanto veremos alteraciones electrocardiográficas durante el esfuerzo acompañadas de dolor, ¿no? Dolor en el paciente. Entonces, si eso sucede, diremos si este paciente tiene una arteria coronaria estenótica, obstruida, y por lo tanto sí tiene que hacerse el siguiente examen. Entonces, si yo demuestro por la prueba de esfuerzo que sale positivo el examen, o de repente por la estrés o la ecodobutamina, como ya les había mencionado, también me sale positivo, este paciente tiene que ir a cateterismo cardíaco. Si es que tiene alta probabilidad, tiene varios factores de riesgo. Pero si no tiene muchos factores de riesgo, ¿a dónde va? Angioten coronario, ¿no? Tomografía a las arterias coronarias. Y si tiene muchos factores de riesgo, ¿a dónde vamos? A cateterismo cardíaco. Hacemos el procedimiento mediante unos catéteres, introducimos por la arteria radial, llegamos hasta el ostium de las arterias coronarias, inyectamos esta sustancia de contraste con la finalidad de evaluar directamente las arterias coronarias. ¿Okay? Entonces veremos pues si las arterias están obstruidas o no mediante este examen que es el cateterismo. Entonces son imágenes de la sala hemodinamia en el Hospital Carrión, donde hacemos este procedimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un paciente que tiene síndrome coronario crónico? Cuando hay síndrome coronario crónico, como habíamos visto, hay placa aterosclerótica que todavía no se ha roto, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo terapéutico es de que ese crónico no se convierta en agudo, porque si es agudo, sí es mucho más peligroso, porque ese paciente puede presentar un infarto de miocardio al obstruirse completamente esa arteria coronaria, y ahí sí no nos da tiempo como para poder dar el tratamiento farmacológico. Tenemos que abrir en forma mecánica o usar fibrinolíticos, como vamos a ver después, ¿no? Entonces el objetivo es reducir la incidencia de eventos trombóticos agudos. Entonces, ¿qué diremos a los pacientes? Si es que presenta esos síntomas, que esté en reposo, siempre tenga a la mano los nitratos sublinguales, y si presenta un dolor torácico o un dolor anginoso más de 20 minutos y que no cede al reposo, probablemente se haya convertido en agudo y el paciente tiene que ir a emergencia. Entonces, cuando estos pacientes llegan a la consulta, bueno, habrá que reducir los factores de riesgo, ¿no? Si el paciente fuma, le diremos que deje de fumar. Si el paciente tiene hipertensión arterial, le diremos que tome sus medicamentos para la presión arterial. Si tiene colesterol alto, igualmente su dieta, actividad física, y tomar los medicamentos también para bajar los niveles de colesterol. Igualmente fármacos antianginosos como los nitratos, beta bloqueantes y calcio antagonistas, que también se pueden usar. Muy bien, entonces, ¿y cuando estos pacientes le indicamos, señor, usted tiene que someterse a un bypass? Cuando le indicamos, sobre todo cuando tiene lesiones en las arterias coronarias, más del 70% en cualquiera de las tres coronarias, o sea, circunfleja, descendente anterior o coronaria derecha, o cuando hay una lesión más del 50% en el tronco de la coronaria izquierda. Entonces, en esos casos, sí el paciente tiene que ir o bien a una intervención coronaria percutánea o a cirugía. ¿Cuándo a cirugía? Cuando hay múltiples lesiones. Si está comprometida los tres vasos, es mejor cirugía. Pero si hay lesiones focalizadas, 1 o 2 lesiones, mejor PCI. ¿A qué se refiere PCI? Poner un stent en las arterias obstruidas, ¿no? Bueno, eso ya les indiqué. Bypass coronario cuando hay lesiones múltiples, ¿no?
Y cuando hay lesión de tronco, también algunos prefieren hacer bypass coronario. Y la PCI o angioplastía transluminal percutánea también se llama. Eso lo hacemos cuando hay lesiones focalizadas, 1 o 2 lesiones y no hay múltiples lesiones. Muy bien. Entonces, estos exámenes que nosotros hacemos tienen riesgos altos de eventos cardiovasculares cuando tienen algunas alteraciones. Si por ejemplo le hago una prueba de esfuerzo y el paciente presenta dolor inmediatamente, casi apenas corrió 1 minuto, 2 minutos y presenta dolor y tiene cambios en el electro, entonces es de alto riesgo, ese paciente tiene que ir a cateterismo cardíaco. Si por ejemplo en el test de perfusión miocárdica o el SPECT, como dice acá, o tomografía por emisión de positrones, que también se puede hacer, tiene una lesión de más del 10%, una isquemia más del 10%, también tiene que ir a cateterismo cardíaco. Igualmente, el paciente que se le hace ecocardiograma de estrés, resonancia, tiene alteraciones que sí me indican alto riesgo y por lo tanto hay que abrir esa arteria que está obstruida inmediatamente. Bueno, lo más pronto posible, ¿no? Muy bien, eso son, entonces, hasta acá todo lo que es síndrome coronario crónico. Como hemos visto, estos pacientes generalmente llegan a la consulta, no llegan a la emergencia, ¿no? Porque es un dolor que les pasa, reposan, descansan y les pasa el dolor. Cosa que no sucede cuando ya tenemos un síndrome coronario agudo, cuando hay ruptura de placa, entonces ya el paciente habitualmente ingresa a la emergencia. Hay formas de presentación igualmente del síndrome coronario agudo, desde pacientes oligoasintomáticos, sobre todo en pacientes diabéticos, renales, adultos mayores o pacientes con demencia que tienen un síndrome coronario agudo, a veces no tienen mucha sintomatología, sin embargo tienen alteraciones en el electrocardiograma. Entonces va desde pacientes oligoasintomáticos hasta pacientes que pueden hacer shock cardiogénico o incluso pueden hacer un paro cardíaco como forma de presentación inicial en un síndrome coronario agudo. Generalmente aquellos pacientes que hacen un paro cardíaco son aquellos pacientes que tienen una obstrucción completa en una arteria principal, como una descendente anterior proximal o un tronco de coronaria izquierda, de manera que eso genera alteraciones electrocardiográficas, eléctricas dentro del sistema cardiolector, produciendo taquicardia ventricular o fibrilación ventricular que se manifiesta como paro cardiorrespiratorio, ¿no? Muy bien, entonces los pacientes que llegan a emergencia por dolor, generalmente sí ingresan por dolor, salvo algunos casos excepcionales que ya les mencioné, vamos a tener dos grandes grupos. Un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el otro con elevación del ST. Entonces, para yo clasificar ese sin elevación del ST o con elevación del ST, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Un electrocardiograma, porque esta clasificación es en función al electrocardiograma. El electrocardiograma, a pesar de ser un examen ya bastante antiguo, generalmente lo tienen todos los hospitales, hasta centros de salud los tienen. Entonces, ser un examen muy accesible y barato para el Estado, si lo quieren hacer particularmente también, entonces nos sirve para clasificar el infarto o el síndrome coronario agudo y nos da mucha información. Si es un ST no elevado, nos quiere decir que la obstrucción no es completa. Hay una obstrucción parcial. Pero si la obstrucción es completa, sí me genera un infarto de miocardio con elevación del ST. Y generalmente esto sí, pues los ST elevados sí elevan troponinas. Entonces, primero le pido electrocardiograma para clasificar qué tipo de síndrome coronario es. Luego le pido troponinas. Si las troponinas me salen positivas, ya cambia de nombre, ya no es síndrome coronario agudo. Si es síndrome coronario agudo sin elevación del ST con troponinas positivas, le llamaremos infarto agudo de miocardio sin elevación del ST.
Troponinas positivas cambia de nombre, ya hay infarto, porque las troponinas me dicen que hay necrosis del miocardio. Entonces ya cambia de nombre, infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Y si las troponinas me salen negativas, entonces no hay necrosis del miocardio todavía, si bien es cierto hay obstrucción, pero es parcial y no es lo suficiente como para producir necrosis del miocardio, entonces se llama angina inestable. Y los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, sí, generalmente estos sí elevan troponinas. Muy raro que un ST elevado no aumente troponinas porque hay una obstrucción completa. Entonces, generalmente estos sí van a tener el nombre de infarto agudo miocardio con elevación del ST. Esto es importante, sobre todo cuando ustedes hagan su internado o su residentado, seguido después. No es posible que el paciente esté más de 2, 3 días, incluso ya esté en piso y siguen con síndrome coronario. Se supone que ya le pidieron troponinas y ya no es con síndrome coronario, sino ya tiene su nombre, ya es infarto o es angina inestable, ¿cierto? La fisiopatología es la misma que la cardiopatía isquémica que hemos visto inicialmente, sino que en estos casos, ¿qué es lo que sucedió? Que ya hubo ruptura de placa y por lo tanto se formó coágulo, ¿no es cierto? Hay coágulo dentro de la arteria coronaria. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Como ya les mencionaba, inicialmente por el cuadro clínico, el paciente viene con dolor. Antes de los 10 minutos de llegada del paciente a la emergencia, lo que tenemos que hacer es tomarle un electrocardiograma para clasificar si es un ST elevado o ST no elevado, o de repente descartamos, ¿no? Porque puede ser que no haya. Aunque si el paciente presenta un dolor torácico, opresivo, tiene todas las características de un síndrome coronario, es diabético, es hipertenso, es obeso, y su electro sale normal, no le podemos dar de alta. Puede ser que su electro inicial sea normal, entonces habrá que pedirle electrocardiogramas en forma serial. A veces en el segundo o tercer electro recién hay alteraciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los factores de riesgo y la presentación del dolor, ¿no? La forma de presentación del dolor. Muy bien, entonces pedimos troponinas y finalmente haremos el diagnóstico que ya les había mencionado, ¿no? Si es angina inestable, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, sin elevación del ST, etc. Si hay dudas en algún momento, bueno, se puede pedir un ecocardiograma también para ver si hay trastornos de motilidad. Entonces, el electrocardiograma en un síndrome coronario agudo puede ser desde un ST elevado o ST no elevado. El ST no elevado, ¿a quién le decimos? Cuando hay infranivel del segmento ST o cuando hay presencia de ondas T negativas. ¿Correcto? Y estos pacientes, en forma general, tienen que pasar a una unidad de trauma shock. Porque como hemos visto, puede ser de que tenga pocos síntomas, oligosintomáticos, o pueden hacer incluso un paro cardíaco o un shock cardiogénico. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ir a la unidad de trauma shock para tener una monitorización continua con electrocardiograma, presión arterial no invasiva, y tiene que haber un desfibrilador a la mano. ¿Okay? Siempre un desfibrilador a la mano, como decía, en cualquier momento ese paciente hace una arritmia ventricular y por lo tanto puede hacer paro. Vía venosa permeable, obviamente, el paciente tiene que estar en reposo, no hacer ejercicio. En NPO, que no coma nada, porque los pacientes a veces empiezan, cuando hacen síntomas neurovegetativos, por la misma patología, empiezan a tener náuseas, vómitos, pueden perder la conciencia y se aspiran, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese paciente tiene que estar en NPO por lo menos en las primeras 12 horas. Oxígeno, para mantener una saturación por encima del 90% a nivel del mar, y aquí, bueno, por la altura, por encima del 87-88%. Manejo del dolor es importante, de preferencia la meperidina, o también puede ser la morfina, pero de preferencia la meperidina
porque el dolor que produce más taquicardia y por lo tanto mayor consumo de oxígeno y por lo tanto más necrosis. Ansiolíticos, igualmente, el prazolam o cualquier otro ansiolítico, es importante. Eso en forma general un síndrome coronario agudo. Ahora veremos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. La forma de presentación, lo más frecuente es la presencia de un dolor anginoso prolongado, ¿no? En el crónico, ¿cuánto duraba? 10 minutos y pasaba el dolor en reposo. Acá el paciente puede estar en reposo y sigue con dolor, porque ya se formó el coágulo no va a desaparecer en reposo, ¿no es cierto? Entonces, más de 20 minutos sigue con dolor, entonces ese paciente sí tiene que ir a emergencia, ¿no? Y eso es la forma de presentación más frecuente, aproximadamente el 80%. Otra forma de presentación es la angina de nueva aparición, es decir, aquellos pacientes que presentaban angina crónica y que el último mes ha ido incrementando la clase funcional. O sea, de una clase 2 pasa a una clase 3, por ejemplo, en el último mes también es otra forma de presentación. O si el paciente tenía una angina estable previamente y los últimos días ha ido incrementándose esa angina, se llama angina increciendo, aumenta la intensidad del dolor y a menor esfuerzo, ¿no es cierto? Y otra forma de presentación, las anginas postinfarto, o sea, aquellos pacientes que han tenido un infarto previamente, se les ha hecho un bypass o se les ha puesto un stent y a la semana, 2 semanas regresan nuevamente por dolor. Y eso también es otra forma de presentación que es mucho menos frecuente, ¿no? La forma de presentación más frecuente es lo que habíamos mencionado. Un dolor que no cede más de 20 minutos y no cede el dolor. Muy bien, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a observar el electrocardiograma? Puede haber ondas T negativas, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, presencia de ondas T negativas, o puede haber infradesnivel del segmento ST, como vemos también en este nivel, ¿no? Vemos acá el ST con infradesnivel, igualmente acá, en la cara, a ver, 2, 3 también, a ver, bueno, más lateral alta también, ¿no? En la derivación 1 también vemos infradesnivel del segmento ST. Muy bien, entonces recuerden ustedes que las troponinas lo que nos dicen es que hay muerte celular, ¿no es cierto? Entonces, si las troponinas salen positivas, cambia el nombre ya a infarto. Y estas troponinas van a aumentar sobre todo en las primeras 2 horas y pueden estar altas incluso hasta los 10 días o 14 días, que es lo que debemos siempre solicitar en un paciente que viene con un síndrome coronario agudo. Entonces, el diagnóstico, como ya les mencionaba, es el cuadro clínico, forma de presentación, el electrocardiograma y las troponinas, con estos 3. ¿Okay? Y podemos agregar otros exámenes también, obviamente si nos da el tiempo, que el paciente no esté descompensado, solicitar un ecocardiograma, una resonancia magnética y finalmente si vemos que el paciente tiene factores de riesgo y tiene también todo el cuadro clínico, le haremos la coronariografía para evaluar cómo están las arterias coronarias, como vemos acá. Miren ustedes, esa es la coronariografía. Si ustedes se fijan acá, vemos una obstrucción en el origen de esta arteria, que es la descendente anterior. A ver, ahí hay una estenosis crítica ahí en el origen, ¿no? Ahí. Un hilito nada más por donde está pasando la sangre. Muy bien, el diagnóstico diferencial, bueno, siempre bueno tener en cuenta otras causas como la embolia pulmonar, de origen pulmonar, pues, también de origen cardíaco como la miocarditis, pericarditis, que también pueden simular un infarto, pero generalmente la forma de presentación es diferente y muchos de ellos no tienen factores de riesgo, ¿no? Cardiovascular.
Por ejemplo, una miocarditis generalmente es secundaria a una infección previa, es más frecuente en jóvenes y no tiene factores de riesgo, no es diabético, no es hipertenso, no es obeso. Entonces, salvo que tenga también esos factores de riesgo, bueno, a veces hay situaciones sí que a veces confunden, bueno, habrá que acudir en esos casos a otros exámenes auxiliares como es el ecocardiograma o la resonancia magnética. Otras causas menos frecuentes, por ejemplo, de causas vasculares, una valvulopatía, una estenosis aórtica severa, también te puede producir una angina, ¿no? Recuerden que, bueno, así se han hecho valvulopatías, pero en una estenosis aórtica hay una triada básica que es disnea, angina y síncope. Entonces, la angina también es una sintomatología que está presente en una estenosis aórtica. Otras causas como esofagitis, úlcera, son, digamos, más difíciles de confundir con un paciente con infarto, pero sí hay casos, entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Como ya les mencionaba, hay alteraciones en el electrocardiograma, sobre todo infradesnivel del segmento ST o presencia de ondas T negativas. ¿Qué otros biomarcadores podemos solicitar aparte de las troponinas? Péptidos natriuréticos, PCR, sobre todo el PCR ultrasensible, siempre solicitar glucosa, la hiperglicemia, el ingreso también es un factor de pronóstico, de peor pronóstico del paciente en la evolución del síndrome coronario. Otras variables, obviamente, son hemoglobina, leucocitos, la función renal, la creatinina, perfil tiroideo también, que es importante tenerlos en cuenta. Entonces, si el paciente viene a la emergencia con un dolor torácico, ¿qué es lo que solicitaremos? Inicialmente su electro, que eso ya sabemos. Si es un ST no elevado, entonces pediremos las troponinas, sobre todo las troponinas ultrasensibles. ¿Ok? Entonces le pedimos al ingreso, luego a las 3 horas le pedimos otras troponinas ultrasensibles para ver si hay cambios en los valores de troponina. ¿Ok? Entonces, si hay variación de las troponinas, entonces ¿qué diremos? Tratamiento invasivo. O sea, ¿a qué se refiere al tratamiento invasivo? A cateterismo cardíaco, coronariografía y probablemente una intervención coronaria percutánea. Pero si no hay cambios en las troponinas, probablemente se trate de otra cosa y por lo tanto le haremos un score que se llama el score de Grace para ver si ese paciente le vamos a dar un tratamiento inmediato o de repente le hacemos otro examen con un ecoestrés o una prueba de esfuerzo para poder determinar si este paciente va a ir a tratamiento invasivo. Entonces es importante las troponinas justamente en el contexto de ST no elevado, las troponinas para ver cuál es el manejo que le voy a dar al paciente. Entonces, ¿qué es el score de Grace? El score de Grace es un score que nos permite determinar el riesgo de este paciente. Cuanto mayor es el riesgo, obviamente este paciente irá a cateterismo cardíaco, irá a un tratamiento invasivo. Aquí está el score de Grace, donde vemos la edad, la frecuencia cardíaca al momento de ingreso, la presión arterial sistólica, la creatinina, la clasificación de Kirby-Kimba en el momento del ingreso. Si esto es ese puntaje es mayor a 140, obviamente esto, cada edad, por ejemplo, tiene su puntaje, eso no les voy a pedir que se memoricen, ¿no? Actualmente tienen aplicativos para hacer el score de Grace, pero lo que sí tienen que saber es pues cuándo es de alto riesgo. Si el paciente tiene un alto riesgo en el score de Grace, que es más de 140 puntos, entonces ese paciente sí habrá que ir a un tratamiento invasivo, ¿no? Tratamiento de cateterismo cardíaco. ¿Qué más? Como nosotros usamos medicamentos, sobre todo en el tratamiento, como vamos a ver, utilizamos doble integración, aspirina, clopidogrel, utilizamos anticoagulantes, entonces el riesgo de sangrado es alto también. Entonces hay que hacer el score crucial justamente para ver cuál es su riesgo de sangrado. ¿No? Esto nos sirve para el tratamiento,
¿ok? Entonces, al igual que el score de Graves, hacemos el score Crusade y decimos que tiene un alto riesgo cuando tiene un puntaje mayor a 40. ¿Okay? Graves más de 140, Crusade más de 40. Entonces, si tiene alto riesgo de sangrado, habrá que tener cuidado con los antiagregantes plaquetarios, sobre todo con el prasugrel, que es el medicamento que produce más hemorragia. Esto es la terapia antitrombótica que se utiliza en el síndrome coronario agudo. Utilizamos doble antiagregación, es decir, uno que actúa a nivel del tromboxano, como es la aspirina, y el otro que actúa a nivel de los receptores ADP, que tienen su propio nombre, que son los receptores P2 y 12, como es prasugrel, ticagrelor, cangrelor y clopidogrel, que nosotros tenemos aquí en la mano. Otros medicamentos, inhibidores de glicoproteína 2B3A, como la eptifibatid, etc. Son medicamentos que se usan, pero no en forma rutinaria, sino se utilizan en sala hemodinâmica. Eso habitualmente no se utiliza. Y los anticoagulantes, como es la enoxaparina, la heparina no fraccionada, el fondaparinux, que también se pueden usar. Entonces, miren ustedes, son medicamentos que todos actúan en tratando de evitar el coágulo, el trombo que está en las arterias coronarias, ¿no? Entonces, para eso usamos el score Crusade y el score de hemorragia, que es el Crusade, y el otro score de Graves, que es el riesgo de isquemia. Entonces, los medicamentos más potentes como antiagregante plaquetario es el prasugrel. Es más potente como antiisquémico, pero también te produce más hemorragia. Entonces es importante tener en cuenta, la aspirina siempre se usa, eso sí, para todos, pero hay que agregarle un inhibidor P2 y 12. Si tiene riesgo isquémico alto y no tiene riesgo hemorrágico alto, entonces sí le damos el prasugrel. Pero tiene riesgo isquémico alto, pero tiene también riesgo hemorrágico, no le podemos dar el prasugrel. Habrá que darle el clopidogrel, que es menos potente, pero también te produce menos hemorragia. ¿Ok? Entonces, clopidogrel. Y si el paciente obviamente no tiene riesgo isquémico alto, ¿para qué darle un prasugrel, ¿no? Mejor le damos un clopidogrel nomás, uno que es más barato y otro que no produce tanto sangrado. Muy bien. Los síndromes coronarios agudos ST no elevados, no todos son iguales. Como ya les mencionaba, puede llegar el paciente chocado o pacientes que están con funciones vitales normales, estables. Sin embargo, los dos tienen un síndrome coronario agudo, ST no elevado. Entonces, hablamos de riesgo muy alto a aquellos pacientes que, a pesar de darle toda la terapia, doble antiagregación, anticoagulación, oxígeno, etc., siguen sintomáticos. O hacen taquicardia ventricular, hacen arritmia ventricular, o están chocados. Ese tipo de pacientes son de riesgo muy alto y lo que tienen que hacer es inmediatamente manejo invasivo, o sea, cateterismo y ponerle un stent lo más pronto posible, o sea, abrir esa arteria que le está produciendo todos los síntomas. Hay de riesgo alto son aquellos pacientes que, bueno, tienen un score Graves mayor a 140, todavía presentan sintomatología, alteraciones en el electrocardiograma, cambios en la onda T, infradesnivel, que van variando, cambios en el electrocardiográfico. Bueno, ese tipo de pacientes, si bien es cierto, hay que abrir la arteria en forma mecánica, pero pueden esperar hasta las 24 horas, 48 horas incluso. Y entonces pueden esperar, no es necesario abrir la arteria en forma inmediata. Y hay otro grupo que de no alto riesgo son aquellos pacientes que tienen el electrocardiograma alterado, pero las troponinas están normales, no hay ninguna arritmia, están estables. Bueno, ese tipo de pacientes se les puede hospitalizar y después, en el transcurso de los días, antes del alta, se le hace el cateterismo y se puede poner el stent dependiendo el grado de estenosis que tenga. Entonces, es importante reconocer cuáles son de muy alto riesgo, porque estos pacientes sí tienen que abrirse la arteria en forma mecánica inmediatamente.
cuando inmediatamente antes de las 2 horas hay que abrir esa arteria. ¿En qué consiste el tratamiento de revascularización? El PCI consiste en ingresar un baloncito al lugar donde está la estenosis, se infla el baloncito como vemos acá, se abre esta arteria, se abre esta área estenótica y finalmente se vuelve a ingresar con un stent, que es una especie de mallita que se pone por debajo, por dentro de la arteria, y vemos acá cómo se reperfunde esa estenosis que vemos en la arteria coronaria, ¿no? Entonces no lo podemos dejar así nomás, porque al nosotros distender con este baloncito, lo que hacemos es fracturar todas las placas ateroscleróticas y exponemos más factor de von Willebrand, exponemos más colágeno tipo 4 y eso hace de que se forme más trombo. Entonces es importante poner este stent, y este stent generalmente viene medicados con medicamentos que evitan que se formen trombos a este nivel. ¿Okay? Entonces para eso sirve el stent. Bueno, vamos a ir al siguiente grupo, que es síndrome coronario agudo con elevación del ST. Hasta ahí todavía hemos visto, podemos clasificar a nuestro paciente de muy alto riesgo, de alto riesgo, no alto riesgo. Nos da tiempo todavía porque la obstrucción no es completa. Pero cuando tenemos un electrocardiograma con supradesnivel del segmento ST, como vemos acá, elevación del segmento ST, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la obstrucción es completa, y ahí sí no tenemos mucho tiempo, tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, ¿cómo actuamos? Hay que abrir la arteria, ya sea en forma mecánica, mediante el stent que ya vimos, o mediante medicamentos como es el Activise. El Activise o el Alteplase, que es el medicamento fibrinolítico que nosotros tenemos en el Perú. Hay otros medicamentos como Reteplase, Tenecteplase también, pero no tenemos a disposición, al menos aquí en el Perú. El Alteplase sí lo tenemos acá. Entonces el tratamiento va en función a la guía actual, que es del año pasado, con ST elevado. Aquí sí esto sirve para observar el tiempo, ¿no? Nosotros, en los pacientes que tienen un ST elevado, tenemos hasta 12 horas para poder abrir la arteria. ¿Okay? Cuanto más pronto sea, mejor, obviamente. Y siempre el manejo, como ya les había mencionado, siempre el electrocardiograma para poder ver el ST elevado y tratar de perder el menor tiempo posible, dependiendo a qué hospital llegue. Porque lo ideal, como ya habíamos mencionado, es abrir la arteria en forma mecánica. Esto es lo ideal. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a abrir la arteria en forma localizada, la arteria comprometida de acuerdo a la coronariografía que se hace. Pero si no tuviéramos, habrá que utilizar medicamentos. Pero el medicamento no va a actuar solamente en la arteria obstruida, sino va a actuar en forma sistémica. Por lo tanto, al ser un fibrinolítico, lo que predispone es a sangrados, hemorragias. Entonces, por eso que lo ideal es poner un stent. Pero el problema es que el stent es un procedimiento que no se hace en todo lugar, no se hace en todos los hospitales. En forma aguda, al menos acá en el hospital, ni en el seguro, ni acá no lo estamos haciendo. Porque eso es a la medida. Tienes que tener varios stents de diferentes tamaños dependiendo de la lesión que haya para poner ese stent, ¿no es cierto? Entonces, como eso no hay, lo único que nos queda es tratamiento farmacológico en nuestra realidad, ¿no? Pero ustedes tienen que saber cuál es lo ideal. Entonces, ¿qué pasa si el paciente llega a un hospital en Lima, digamos, como el INCOR, que sí tiene la capacidad de hacer la intervención coronaria percutánea las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Entonces, si ingresa el paciente, tiene la posibilidad de PCI, inmediatamente ese paciente ingresa al hospital y antes de los 90 minutos ese paciente tiene que estar
ya con su estéreo. ¿Okay? Eso es lo que se hace bueno, en este hospital, en UNCOR, o en otros hospitales que tengan la capacidad de intervención coronaria percutánea, ¿no? Pero si llega a nuestro hospital, por ejemplo, ya sea el Seguro o el Carrión, no tenemos la posibilidad de ofrecerle la PCI, ¿qué hacemos? Nos preguntaremos si lo podemos referir a otro lugar. Vamos a asumir que en La Oroya, o Jauja, ya que está cerca. Es Jauja que está a 1 hora, ¿no? A 1 hora y a 40 minutos más o menos. Sí hay PCI. Hay un hospital grande que tiene la capacidad de PCI. Entonces, lo referimos. No le ponemos ningún fibrinolítico y lo que hacemos es inmediatamente referirlo para que le hagan la PCI, porque está cerca y le puede hacer la PCI. Pero si en este caso, por ejemplo, tenemos la posibilidad de enviarlo a Lima, que está a 7 horas. No, pues son 7 horas. En esas 7 horas se va a ir necrosando más el miocardio y al final puede chocarse incluso en el viaje. Entonces, en esos casos, si la distancia o el tiempo hacia otro hospital que tenga capacidad de PCI está más de 2 horas, no lo refiero. Le hago tratamiento farmacológico. ¿Ya? Tratamiento farmacológico y después lo puede referir, sí, para que le hagan el cateterismo, la coronariografía, pero sí trato de salvar al menos lo poco que le queda con tratamiento farmacológico. ¿Okay? Obviamente si es que no tiene contraindicaciones, porque hay algunas contraindicaciones que vamos a ver ahora. De eso se trata este cuadrito, ustedes lo van a revisar. Entonces, ¿tiene capacidad de PCI? Tratamiento inmediato en el hospital. ¿No tiene PCI y está menos de 2 horas otro hospital? Lo refieres a otro hospital. ¿Tienes otro hospital pero está más de 2 horas? No. Aquí le hacemos fibrinolítico y después ya lo podemos referir. ¿Correcto? Muy bien, igual aquí tenemos para poder mencionarles o hacerles ver cómo hasta las 12 horas podemos utilizar el fibrinolítico y la PCI también. Obviamente siempre la PCI es lo más indicado, ¿no? Pero si no, fibrinolisis. Pero cuanto más nos demoramos, la fibrinolisis obviamente pierde su efectividad. ¿Por qué? Porque el fibrinolítico, ¿qué es lo que hace? Produce lisis del trombo, de la fibrina, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuanto más tiempo pase, ya se activa el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, y por lo tanto va a ser mucho más difícil de poder lisar ese coágulo. Muy bien. Después de las 12 horas, contraindicado fibrinolítico. Ya no puedes usar fibrinolítico. Lo que sí puedes usar es PCI. PCI sí puedes usar, pero siempre y cuando el paciente todavía siga sintomático o tenga inestabilidad hemodinámica o inestabilidad eléctrica o arritmia. Si tiene todavía síntomas, sí se puede hacer PCI. Si no, ya no tiene indicación tampoco la PCI. Entonces, después de la PCI, ¿qué hacemos? Administramos tratamientos igualmente, la doble integración, aspirina, propidorel, prasural, ticagrelor, pero siempre aspirina. Y si el paciente ha sido sometido a fibrinolisis, solamente está indicado aspirina con clopidogrel y la anticoagulación. En PCI sí podemos utilizar el resto de los medicamentos. Y esto es la forma de administrar, sobre todo el anteplasia que tenemos acá. Y esto es importante que ustedes sepan. Puede ser durante el examen, ¿no? La anteplasia. Y estas son las contraindicaciones, ¿no? Entonces, como ya les mencionaba, el fibrinolítico actúa de forma sistémica y por lo tanto está contraindicado en pacientes que hayan tenido sangrado intracraneal previo, sangrado activo, por ejemplo, una hemorragia digestiva reciente, una malformación arteriovenosa, una neoplasia, una enfermedad cerebrovascular reciente, salvo que sea isquémico, ¿no? Menos de 3 horas, bueno, podrías administrar el medicamento y haces tratamiento para los dos incluso.
es muy poco probable que suceda. ¿Qué sucede? No hay problema. Traumatismo cerebral, sospecha de disección aórtica, son contraindicaciones absolutas. De manera que si por ahí, por ejemplo, tienes un paciente que tuvo accidente de tránsito, tiene un traumatismo cráneoencefálico y hace infarto a la vez, lamentablemente no le puedes dar fibrinolítico, ¿cierto? ¿Qué queda solamente? ¿No? En nuestra realidad, ¿no? Pero si tuvieras la capacidad de PCI, sí, pues ahí sí, entra PCI, ¿no? Pero si tienes la única opción es fibrinolítico, bueno, no le puedes administrar fibrinolítico. Y estos son contraindicaciones relativas que hay que sopesar, bueno, dependiendo cada paciente qué es lo que tiene: hipertensión arterial, un ACV más de 3 meses, un TIA, que es menos de 2 meses, cirugía mayor reciente, unas 3 semanas, etc. Son algunas contraindicaciones que son relativas, ¿no? Y bueno, estos son los medicamentos que se tienen que usar en los pacientes que ingresan con un síndrome coronario, ¿no? Como ya les mencionaba, a todos los pacientes hay que anticoagular. ¿Con qué anticoagulamos? Si el paciente va a entrar a PCI, de preferencia heparina no fraccionada, si es que va a entrar a PCI. Si va a ir a fibrinolisis, puede ser heparina no fraccionada, puede ser heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina. ¿Ya? Pero si va a ir a PCI, heparina no fraccionada es lo ideal. Enoxaparina también podría ser, pero es como una segunda opción, por eso que estén amarillitos. Cuando ustedes vean las guías, al menos en cardio, todo lo que está en color verde es lo que está indicado, lo que tienes que hacer sin pensar. Lo que está en amarillito, que es 2A, son algunas acciones o tratamientos que se pueden hacer, pero viendo riesgo-beneficio. Igual 2A, 2B también, lo que está en naranja. 2B es el riesgo y beneficio casi van por ahí. Y lo que está en rojo es lo que está contraindicado, no debes de hacer. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser pregunta de examen, un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿qué anticoagulante no le daría? Fondaparinux, eso no se debe dar. Sobre todo en paciente con elevación del ST. Sin elevación del ST podrías dar. Pero en general, ¿para qué te haces problema? Mejor le das lo que está en verdecito, ¿no? O sea, heparina no fraccionada. ¿Okay? Los antiagregantes, igualmente, agregantes prasugrel, ticagrelor, clopidogrel, hay que tener cuidado, sobre todo con el prasugrel, como decía, eso produce mucho sangrado, sobre todo en personas menos de 60 kilos, mujeres, y en mayores de 75 años. En ese tipo de pacientes, el prasugrel puede producir sangrado. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que evitarlos. Bueno, esta es la imagen, es una sala hemodinámica en la cual nosotros podemos hacer el cateterismo cardíaco. Es una sala especial que tenemos en el hospital cardíaco. En el grupo mañana van a ver. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Este es el paciente anterior. Recuerdan que había una lesión aquí en el origen de la descendente anterior y posterior a la PCI, es decir, después de poner lesión, comparen ustedes el mismo paciente, la misma arteria, el calibre de esta arteria con esta de acá, ¿no? Se restablece el flujo con el stent que se le puso al paciente, ¿no? ¿Cómo se puso? Ya eso ya les expliqué hace un momento, ¿no? Primero el balón, luego se pone el stent y para restablecer el flujo de la arteria coronaria. Entonces, a largo plazo, ¿qué es lo que tenemos que dar? Factores de riesgo, tratar de controlar la presión arterial, la diabetes, actividad física, tratar sus medicamentos, doble agregación, sobre todo las estatinas, y dependiendo de qué otros factores de riesgo tienen, ¿no? Si es hipertenso, habrá que decir que tenemos sus medicamentos, bajar el consumo de sal, carnes rojas, sobre todo llevar una dieta con una dieta mediterránea sobre todo.
Ok, muy bien chicos, ustedes obviamente van a ampliar esto con las guías. Es importante que amplíen esto, no se queden solamente con lo que tienen. Ok, muy bien. Gracias, Rob.